Buenos días. Carlos Córdoba, del Centro Criptológico Nacional. Os voy a hablar de lo que es la Red Nacional de SOC. Hay conceptos que muchos habréis oído ya hablar, pero para los que no nos conozcáis, voy a empezar contando qué es el CCN, el Centro Criptológico Nacional. Nosotros pertenecemos al Centro Nacional de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio Secreto, pertenece al Ministerio de Defensa, reportamos directamente al presidente del Gobierno. Y nosotros, el Centro Criptológico Nacional, es un organismo que depende de la Secretaría de Estado, directora del CNI. Dentro del Centro Criptológico Nacional hay, digamos, 3 departamentos, el Departamento de Ciberseguridad al que yo pertenezco. ¿Qué es lo que hace el CCN? Bueno, pues en principio nuestra misión era proteger los sistemas clasificados, luego los sistemas clasificados están en Defensa y en el Ministerio de Asuntos Exteriores principalmente, y luego a base de una serie de incidentes que hubo en la Administración, de ciberincidentes, pues se nos dijo que nos dedicáramos a proteger el sector público, primero la Administración central y luego ya sector público en general, donde tenemos la Administración central, autonómica, la local, las universidades, cualquier compañía pública, etcétera. O sea, al final se nos ha ido de las manos el tema y tenemos que proteger a un montón de gente. Y luego ya con la directiva NIS, pues los operadores de servicios esenciales que sean del sector público, sector aguas, sector salud, etcétera. ¿Vale? En el CCN, pues nos dedicamos, en el Departamento de Ciberseguridad, prácticamente tenemos divididas las tareas en prevención, detección y respuesta. En prevención sería la parte de formación del ENS, del que se ha hablado en la ponencia anterior, del Esquema Nacional de Seguridad. Se hacen auditorías, se habla de vulnerabilidades, se hacen sobre todo formación. En el área de detección, pues estaría el sistema de alerta temprana y lo que serían los centros de operaciones de ciberseguridad, que es a lo que yo me dedico. Y luego el equipo de respuesta, pues el equipo de bomberos que mandamos a apagar fuegos cuando hay algún fuego en algún organismo, ¿no? La realidad, pues la realidad es la que hay. Esto es cada vez más común. La principal lección que tenemos que aprender es que esto no va a pasar. No es una moda que se quitará, sino esto ha venido para quedarse y nos tenemos que adaptar a esto. Entonces nos tenemos que adaptar a la realidad y con ella convivir. Eso es como cuando decimos los niños no tienen que estar con el móvil. Bueno, pues quitarle el móvil a lo mejor es un error, ¿no? Porque tenemos que adaptarnos a la realidad. En general somos un objetivo fácil, se ha comentado en la ponencia anterior y lo vuelvo a insistir. Hoy en día no es que haya una campaña de una ciberguerra, no es que haya, como está la guerra esta Rusia-Ucrania o como el tema de Israel, no es que haya más incidentes de lo normal. Realmente lo que ha explosionado es el cibercrimen, el ciberdelito, gente que entra con credenciales válidas en las organizaciones, eso es muy difícil de detectar, roban una cantidad de información y luego la venden o la exponen en la web. Entonces, el objetivo, la parte débil de la cadena es la persona que sus credenciales aparecen en un sitio donde no debería aparecer y al final se revenden en Internet y alguien las toma, ¿no? La mayoría de los incidentes que estamos viendo hoy en día vienen por ahí, con lo cual realmente es la realidad. El doble factor que se ha comentado antes es fundamental. Pues hay que concienciar al personal, fundamental. Vamos, que no veamos que es que los ciberatacantes se han vuelto más listos, ¿no? Realmente estamos viendo cosas muy sencillas, ¿vale? Entonces nosotros decidimos crear la Red Nacional de SOC. ¿Por qué? Bueno, la necesidad viene que nosotros diversos organismos de diversa entidad empezaron a pedirnos ayuda para montar un SOC, un Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Montamos uno muy grande, otro más pequeñito y luego otro más pequeñito. Entonces teníamos varios niveles de SOC, con lo cual fuimos adquiriendo un conocimiento. Un día
una persona de mi equipo me dijo que necesitábamos un instrumento para lo que detectábamos en un SOC, pasárselo a los otros 2 SOC, porque esta IP que estamos viendo aquí mala, sería bueno que los otros la bloquearan. Dice, lo estamos haciendo en WhatsApp y queda un poco guarripé que el CCN diga que por WhatsApp está intercambiando alertas, ¿no? Pero era la realidad, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a pensar. La Unión Europea justo sacó el ciberescudo, empezó a hablar del ciberescudo, empezó a hablar de que había que hacer SOC. La Unión Europea en aquella época, estamos justo después de la pandemia, durante la pandemia, hubo una pandemia a la vez de ransomware, sobre todo sector sanitario y a entidades locales, y la Unión Europea dijo, joder, ha habido un montón de ransomware, ha habido un montón de organismos que se han visto afectados y hay una red de CSIRT que no ha sabido contrarrestar eso. Entonces dijeron, hay que bajar un poco más el nivel y se habló de crear una red europea de SOC. Nosotros estábamos organizando esa red de SOC interna nuestra y dijimos, pues bueno, pues vamos a hacer la red nacional de SOC y la hacemos a toda España, al que quiera que se apunte, ¿no? Nosotros seremos los amos de la red, los amos del calabozo y abriremos al que queramos y al que no queramos no le abrimos, ¿no? ¿Cuál era la idea? Pues impulsar la capacidad de protección, todo venía impulsado por la Unión Europea, nosotros les dijimos ya a Europa hoy, pues nosotros estamos haciendo algo parecido y nos han usado un poco como ejemplo, ¿no? En un principio hubo un poco de revuelo, teníamos entidades públicas por un lado y entidades privadas, proveedores de seguridad por otro lado, lo teníamos todos como un poco separado, ¿no? Bueno, ahora hemos estado durante este año poniendo un poco de orden y ya que sea una red realmente de SOC. Entonces tenemos al proveedor o al organismo con sus proveedores, en fin, lo estamos estructurando un poco mejor, pero bueno, esto es algo más que nada interno que aporta poco, ¿no? ¿Qué información se intercambia? Bueno, pues aquí tuvimos, esto no fue fácil, ¿no? Al principio, cuando empezó la red esta, no se intercambiaba nada, hasta que ya hicimos un piloto con 6 proveedores y 6 organismos públicos y prácticamente no había intercambio de información, hasta que ya nos pusimos serios y preguntamos, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es esto. No se puede intercambiar información de las víctimas. Entonces, siempre había acuerdos de nivel de servicio, había un nivel de confidencialidad, etcétera, etcétera. Entonces, nos dijimos, vale, no quiero saber nada de la víctima, solo quiero saber la información que te está haciendo daño. Una dirección IP, un dominio, una URL, un hash. Cuando ya nos centramos en eso, vimos que empezó a arrancar, empezó a intercambiarse información. Solo quiero compartir aquello que yo quiero bloquear. No quiero saber nada del efecto. Es muy sencillo, en cuanto un organismo ha tenido un incidente, ese incidente ya ha tenido un impacto, ya ha habido una peligrosidad, un impacto, una valoración, un alcance, todo eso ya el CSIRT viene e intenta arreglar ese lío. Ya estamos hablando de una información comprometida, etcétera, etcétera. Ahí ya no se intercambia prácticamente información. ¿Por qué? Porque ningún organismo quiere que los demás sepan sus miserias. Cuando la parte del CCN, que os he dicho que se dedicaba al CER, que se dedica a ir a respuesta a incidentes, cuando vamos a organismos, ¿qué es lo que hemos visto? Pues hemos visto que las redes están, pues como todos sabemos, muy mal, porque no hay personal, como decía el señor de la pregunta anterior, no hay personal dedicado en los organismos, hay muy pocos técnicos, entonces las redes están como nos imaginamos todos, ¿no? Entonces, cuando ya hay un impacto, cuando ya el incidente está hecho, hemos visto que prácticamente no hay intercambio de información. Nosotros lo que queríamos con esta red de SOC es solamente esa IP, ese dominio, esa URL que vemos que está pasando algo extraño. Todavía no ha habido un incidente, todavía no sabemos si eso ha tenido consecuencias o no, simplemente bloquearla y pasarla a todos los demás asociados de la red para que la bloqueen. Con esas premisas, pues pusimos un sistema de chat para intercambiar información
¿Por qué el chat es Element y no el WhatsApp? Porque en el Element nosotros podemos configurar que el servidor sea un servidor nuestro. Toda la información que circula por este chat está en un servidor físico que lo tenemos en nuestras instalaciones. Con lo cual ya no lo tienen los americanos, ¿no? Bueno, hemos creado muchas salas para empleados públicos, salas para los proveedores de seguridad, porque es diferente la información que se circula por uno y por otro. Hay salas en las que nosotros promulgamos lo mismo, o sea, la información que nosotros damos como CCN es la misma para los dos, etc. La base donde intercambiamos todo es un MIS. Un MIS es una base de datos de malware. Como no todo el mundo sabía lo que era el MIS, pues bueno, realmente es una base de datos bastante hostil, bastante poco amigable, pero es la que todos los que se dedican al negocio de los SOC son con la que trabajan, con lo cual al final decidimos que debía ser la base de todo nuestro conocimiento, ¿no? Es muy técnica, entonces lo que hicimos fue que a través del chat, el que no sepa manejar un MIS, a través del chat pueda enviar cosas al MIS. También hicimos una página web donde hemos estado haciendo un esfuerzo en el área privada de la página web, y en esa área privada lo que ahora podemos hacer es que cada entidad que está dentro de la Red Nacional de SOC puede ver sus aportaciones, puede ver lo que ha emitido, puede ver cómo está en el ranking global, etc. A día de hoy se puede meter información en la Red Nacional de SOC, tanto por la página web como por el chat de Element, como por directamente al MISP. El MISP, ya digo, es una herramienta muy técnica y solamente los proveedores de seguridad suelen saber de qué estamos hablando. Este esquema, así tal cual, es lo que nosotros ahora estamos intentando implantar en algún país de Hispanoamérica. Nos han venido Banco Mundial, Banco Iberoamericano de Desarrollo, quieren que implantemos ciberseguridad en esos países, y nosotros, en vez de ir a dar charlas de concienciación o en vez de traerles a León a que coman cecina, pues les montamos equipos implementamos ciberseguridad. Cuando implementamos ciberseguridad quiere decir que hacemos ciberseguridad. Entonces tenemos proyectos en más de 10 países de Iberoamérica ahora mismo, y lo vamos a montar con fondos europeos en Costa Rica, ¿no? Los 3 o 4 organismos que tienen capacidad de saber lo que es un MIS, pues van a estar aportando IOCs a ese MIS, y desde ese MIS se van a desplegar listas negras a los 300 organismos de la Administración de Costa Rica. Eso quiere decir que este sistema puede, en tiempo real, mandar esas IPs que quiero bloquear a 300 organismos. Eso es lo que estamos haciendo aquí, que está funcionando. Bueno, decir que funciona es relativo, porque cuando en ciberseguridad decir que algo funciona es que no te pasa nada. Pero a lo mejor no te pasa nada porque no te tenía que haber pasado nada. Pero ya sabéis que de eso nos tenemos que aprovechar también y venderlo como que es gracias a la Red Nacional de SOC. Bueno, datos. Ahora mismo tenemos 203 entidades en la Red Nacional de SOC, tenemos 62 proveedores de seguridad y tenemos 128 organismos públicos. La hemos abierto a entidades privadas 100%. ¿Por qué? Porque también entendemos, nos lo han venido a pedir, y entendemos que cuanta más gente estemos en la Red Nacional de SOC, pues más IPs estaremos intercambiando para bloquear. También estamos montando esto en otros países y vamos a acabar interconectando estas redes nacionales con nuestra red nacional. Entendemos que eso no molesta. Como os he dicho al principio, este proyecto está muy supervisado por la Unión Europea. Este proyecto lo vamos a lanzar a partir de verano a nivel europeo, se llama ENSOC y es European Network of SOC, y somos el país coordinador. Ahora mismo somos un consorcio de 7 países en el cual nosotros somos el país coordinador, y en esos 7 países se va a lanzar esa red europea de SOC. Nosotros lo tenemos fácil, simplemente engancharemos todo el canuto de todo lo que estamos haciendo en nuestro NIC, en nuestro MIS, lo engancharemos a la red europea de SOC. Luego, los otros países también tienen otro rol, y al final vamos a ver si esa red, ese ciberescudo europeo que quería la Comisión montar es una realidad, ¿no?
Tenemos un chat donde ahora mismo hay pues, 206 usuarios en la parte de proveedores, 221 usuarios en la parte de empleados públicos. Bueno, pues se intercambia información, hay dudas, cuando hay algún... Lo interesante, bueno, pues yo ya he visto en la parte de proveedores de seguridad, que son los que realmente están viendo las pantallas y son viendo las alertas, pues ya he visto intercambio de información de alguien, de una empresa que dice, oye, estoy viendo esto, nunca lo había visto, alguien me puede decir algo y otra empresa le aporta información. Quiero decir, aquí se trata de proteger. Como yo he dicho muchas veces, si el que crea que con su escudito está seguro, anda mal. O nos juntamos todos o esto no hay forma de arreglarlo, ¿no? Bueno, el MIS, como os he dicho, la imagen no es muy friendly, pero bueno, se está metiendo información, se valora la información. Nosotros, al final, no es solo un MIS, sino que realmente la gente aporta información, se valora, se mira, se coteja con Reyes y al final, en el MIS final, en el que ve todo el mundo, solo llega una parte. Se está rechazando más o menos el 23% de los eventos. ¿Por qué? Pues porque ya estaba esa información en Reyes, porque estaba en una lista blanca, porque a veces hemos bloqueado a Google y esas cosas, pero bueno, preferimos bloquear a Google que esperar. Total, la cagada solo se arregla en 24 horas y no pasa nada. El éxito o el fracaso depende de lo que aporte la gente y de la inmediatez en aportar la gente. Ya hay gente que está usando esta red para bajarse esas listas negras y las tiene directamente metidas en su firewall. A los proveedores, bueno, este es el porcentaje de cómo estamos aportando IOCs, es para que veáis que realmente el número de compartición de eventos está subiendo, hay bastante optimismo en que esto realmente va a funcionar y bueno, los números ahí están, ¿no? Realmente al principio yo no daba le daba mucho futuro a nuestra red porque os he dicho que en el piloto allí no había nada, ¿no? Esto viene de una red de CSIR que había a nivel nacional en la que tampoco se intercambiaba información, con lo cual, bueno, creemos que el éxito de que se aporte información es que somos los propietarios de la red y al que no comparte lo echamos. Entonces, los proveedores de seguridad se están poniendo las pilas y están compartiendo información, porque si no comparten información los echamos de la red. Y luego tenemos dos niveles, el oro y el plata. Al que no comparte mucho lo bajamos al nivel plata. Entonces, hay ya gente de la administración como vosotros que cuando va a sacar un pliego, pues pide que el proveedor que quiera optar ese pliego tiene que ser de nivel oro. Y entonces ahí es donde se están poniendo las pilas a compartir. Bueno, luego hacen sus trampas para tener más puntos y tal, pero nosotros también lo sabemos y bueno, pues ahí estamos. Para eso somos los amos de la pelota, ¿no? Normalmente, ¿de qué se está intercambiando? Pues lo que más se intercambia a día de hoy es phishing, pero bueno, como os he dicho al principio, la forma de robar credenciales, o sea, la principal forma de ataques que estamos viendo ahora, esa preocupación que hay nacional sobre este alto número de ciberincidentes es por cibercrimen. El cibercrimen se está agarrando a que te roba las credenciales y está entrando con tus credenciales legítimamente. Eso solo lo puede detectar un SOC, el que alguien entra con otras credenciales y que se está robando masivamente información, ¿no? Por eso animo a que haya SOC y que esos SOC estén dentro de la Red Nacional de SOC. Y dentro de la Red Nacional de SOC la información que más se está intercambiando es sobre phishing, ¿vale? Los proveedores, bueno, pues aquí estarían los proveedores que más están aportando a día de hoy. Bueno, Telefónica, que es el dominante, el macho dominante de la manada, pues desde el principio creyó en esta red, pero los demás ya se están poniendo las pilas, ¿no? Hay, como os he dicho, hay muchos más ahora mismo. Estamos 200 y pico entidades dentro de la Red Nacional de SOC. Lo que sí está creciendo ahora es el número de privados puramente privados que se quieren meter en la Red Nacional de SOC porque han visto que eso tiene utilidad. Como casos de éxitos, bueno, por las listas para no-name, para todas estas denegaciones de servicio que ha habido con el tema de Ucrania,
pues en la Red Nacional de SOC se ha estado compartiendo cuáles eran los objetivos casi en tiempo real para que la gente reaccionara. Las listas negras, bueno, pues es algo muy sencillo, es todas esas informaciones que acaban en la Red Nacional de SOC, acaban en unas listas negras que el que las quiera se las descarga y automáticamente las puede cargar en su firewall y bloquear lo que le ha dicho la Red Nacional de SOC. No confundamos esto con reyes del CCN. O sea, realmente, y como he dicho antes, una de las cosas para descartar eventos es que ya estuvieran en reyes, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos haciendo una confluencia entre el reyes y nuestras listas negras de la RNS para no duplicar, pero sí que es cierto que con todo eso el organismo que quiera puede verse, por lo menos sentirse más protegido, ¿no? ¿Seguimos trabajando? Sí, estamos, bueno, ni de coña somos aquellos, eso es una foto que sacamos de internet, somos 4, no muchos más, pero estamos trabajando en la certificación de los SOC. Cualquier vendedor de firewall hoy en día dice que monta SOC, entonces nosotros, a ver, para que haya un SOC tiene que haber personas ahí. Es que he visto gente que dice que haya montado un SOC en tal sitio, pero inatendido, porque como todo está con un SOAR que te cagas, pues al final resulta que no hay gente. Si no hay gente viendo pantallas, eso no es un SOC. Entonces vamos a sacar una norma de certificación de SOC, estamos prácticamente ultimándola. Va a ser primero un perfil de cumplimiento para SOC y estamos trabajando con AENOR para que al final eso quede en una certificación. La puntuación de los eventos la estamos revisando, como os he dicho, conocida la ley, conocida la trampa. Los proveedores saben que les va mucho en ser nivel oro y entonces están jugando bueno, no están haciendo trampa, están intentando sacar más puntos que nadie. Entonces nosotros estamos viendo un poco que no es lo mismo un punto aquí que un punto aquí. Entonces vamos a retocar todo el tema de la puntuación porque sabemos que en eso va la vida a muchos. Las listas blancas, bueno, hemos bloqueado varias veces Google y eso afecta, claro, pero bueno, tampoco nos preocupa mucho, La eficacia, vamos a medir la eficacia. Queremos en la página web de la RNS, que os animo a visitarla, que está bastante completita, vamos a ir poniendo un poco cuál es la eficacia de lo que estamos haciendo. Ahora mismo tenemos unos 20 SIEM integrados en la RNS que nos están mandando eventos muy altos y críticos y queremos que esos SIEM acaben siendo más input en ese MIS, en esa base de datos de malware. Cuando un SIEM detecte alguna alerta crítica o una alerta de tipo muy alto, según la 817 nuestra, no me vale cualquier cosa. Entonces, eso que acabe siendo una alerta nueva en un MIS y que ese SIEM, el SOC de ese SIEM acabe con los puntos que tendría que tener, ¿no? Eso estamos en ello. Igual que la vulnerabilidad, hemos hecho auditorías a unos cuantos organismos que se han ofrecido voluntarios, auditorías de superficie de exposición, etcétera, etcétera, y con eso vamos a ver cómo engordamos toda la información que tenemos en la RNS. En definitiva, nuestra idea es ese escudo, vamos a hacer un escudo potente, vamos a hacer un escudo de todos y todo el que quiera meterse bajo este escudo, pues aportar algo. Y en todo caso, nosotros lo que queremos en nuestra página web es que toda nuestra información sea visible para vosotros. Eso quiere decir que si la información la compartimos y no es solo mía, pues entonces a lo mejor diréis, joder, a mí me interesa entrar ahí porque me van a decir tendencias, me van a decir cuáles son las principales vulnerabilidades, me van a decir un montón de cosas que pueden ser interesantes. Incluso me voy a descargar las listas negras para bloquear en mis sistemas de protección. Entonces, todo esto es en lo que estamos ahí. Si nosotros hacemos que toda la información que tenemos nosotros, que recibimos de todos vosotros, sea visible para todos vosotros, esto estamos seguros de que va a ir a mejor. ¿Cómo meterse en la RNS? Bueno, la página web de la que os he hablado todo el rato, son 4 pasos muy sencillos. Quizá lo más complicado sea lo del MISP, que sería algo más técnico, pero bueno, lo reservo para los que realmente trabajan con los proveedores de seguridad, pues ellos son los que van a estar viendo pantallas, que son los que ellos tendrán un MISP y son los que pueden seleccionar un evento y mandarlo al MISP de la RNS. Y nada más, ha sido un poco rápido, pero bueno, quiero deciros que realmente la RNS
funciona. Os animo a que os integréis, os adhiráis a la Red Nacional de SOC y, por supuesto, con esa idea de que si nos juntamos entre todos esto va a ir mucho mejor. Y muchísimas gracias.